quizás es una manera de entrar en Ecuador. Soy Olivier, estoy de París. Ahora estoy recorriendo Ecuador, es mi primera vez en este país. No conozco hasta hoy el pintor Guayas Samyn. Es la primera vez que veo estos cuadros. Es muy fuerte. Me da emoción. Lo siento, por mi español no es muy bueno. Es difícil de hablar de un cuadro. Vivo en París y en París la pintura me apasiona y a menudo voy al Louvre para estudiar un poco la pintura, para ver. Es muy interesante de ver un pintor que yo no conozco. No tengo elementos para interpretar esta obra. Eso es muy bien. No hay intelectual elementos para sentir este obra. Para mí especialmente esta obra es de las mujeres. Me conmueven mucho. Es difícil porque no hablo bien español. ¿Qué puede decir? Me parece que no sé exactamente si está muerto, si está rezando, está mirando al cielo como si puede encontrar alguna ayuda. Los colores, hay colores muy especial. Los colores, un oro no es azul, su oro a la izquierda es azul, y me parece que los colores de este pintor son sentimientos. El azul es como un poco como la tristeza. Y esta pintura es emoción. Es imposible de hablar de este. Bueno, es posible, pero es difícil de hablar de esta pintura porque es una pintura que entra en sí mismo. En francés puedo decir que es una pintura de l'interieur, es una pintura del interior. Por la persona que está mirando. Es difícil de decir que esta pintura me encanta porque esta pintura es una pintura difícil a ver, esta pintura me encanta. Es una pintura de tristeza, muestra la dificultad de vivir en este mundo de terrible, ¿cómo se dice?, de furor, de diferencia. Pienso que es el primer regalo de mi viaje en Ecuador. Para mí es un momento especial. En un viaje hay un momento donde hay una emoción que se levanta exactamente con la pintura. Podemos estar en un museo, ver cuadros y no se pasa nada, y en un momento se pasa algo. En este viaje, gracias a este pintor, se pasa, quizás es una manera de entrar en Ecuador.